Mamá, tú no tienes dinero para pagar un restaurante como ese. Mejor quédate en casa y no hagas el ridículo. Las palabras de Adelmo me atravesaron como una bofetada fría mientras estaba parada en la entrada de mi propia casa, sosteniendo las llaves en la mano y sintiendo cómo cada sílaba se clavaba en mi pecho como una espina. Laura se rió, esa risa aguda y despectiva que había aprendido a reconocer perfectamente durante los 5 años que llevaba casada con mi hijo. «Ay, sí, suegra. Usted sabe que esos lugares son muy caros. Mejor pedimos una pizza y vemos una película en casa». Su voz tenía esa falsa dulzura que usaba cuando quería parecer considerada, pero sus ojos me miraban con esa mezcla de lástima y superioridad que me hacía sentir invisible. Adelmo asintió con la cabeza, como si estuviera siendo muy razonable, muy protector. «Es que no quiero que te sientas mal cuando veas los precios, mamá. Ya sabes cómo son las cosas». Se acercó y me puso la mano en el hombro, con esa condescendencia que había perfeccionado desde que se casó. Desde que decidió que yo era una carga, una mujer mayor que necesitaba ser cuidada y controlada. Pero yo no me quedé en casa. Por primera vez en años, algo dentro de mí se quebró de una manera diferente. No fue tristeza, no fue resignación. Fue una grieta profunda que dejó salir algo que había estado guardado durante demasiado tiempo. A los 68 años, después de criar a este hombre sola, después de sacrificar todo por él, después de volverme invisible en mi propia vida, sentí que ya no podía seguir fingiendo que no me dolía. Cerré la puerta detrás de mí y caminé por las calles de mi barrio sintiendo el aire fresco de la tarde en la cara. Cada paso que daba tenía un propósito que ni Adelmo ni Laura podían imaginar. Llevaba mi bolso pequeño, el que uso todos los días, y dentro estaba mi teléfono con los números que realmente importaban, los números que mi hijo nunca había visto marcar. El restaurante La Esperanza quedaba a solo 4 cuadras de mi casa. 4 cuadras que había caminado miles de veces, pero que hoy se sentían diferentes, cargadas de un peso que solo yo conocía completamente. Mis zapatos cómodos hacían poco ruido en la acera, porque había aprendido a caminar silenciosamente por la vida, a no molestar, a no ocupar demasiado espacio. Durante todo el camino, las palabras de Adelmo se repetían en mi cabeza. «Tú no tienes dinero». Como si me conociera, como si supiera algo sobre mi vida que yo no supiera, como si los últimos 20 años de mi existencia hubieran sido una mentira que solo él podía ver. La verdad es que había estado observándolos durante meses. Veía cómo Adelmo y Laura hablaban en voz baja cuando yo entraba a la sala, cómo paraban sus conversaciones cuando me acercaba, cómo hacían planes para su futuro como si yo fuera un mueble viejo que había que acomodar en algún lugar donde no estorbara. Me había convertido en la madre que servía café, que cocinaba cuando venían de visita, que escuchaba sus problemas pero cuya opinión nunca se pedía. La mujer que supuestamente no entendía de dinero, que no sabía manejar sus finanzas, que necesitaba ser protegida de sus propias decisiones. Mientras caminaba, pensé en todas las veces que había guardado silencio cuando Laura hacía comentarios sobre mis gastos innecesarios, como el taxi que tomaba los martes para ir al salón o la ropa nueva que me compraba de vez en cuando. Pensé en cómo Adelmo revisaba mis bolsas del supermercado como si fuera un padre regañando a una hija irresponsable. El sol comenzaba a ponerse y las luces de los comercios se encendían una por una. Pasé por la farmacia donde la señora Esperanza siempre me saludaba con cariño, por la panadería donde compraba el pan cada mañana, por el pequeño parque donde a veces me sentaba a leer cuando necesitaba aire fresco. Todo se veía igual que siempre, pero yo me sentía completamente diferente, como si durante años hubiera estado caminando dormida y ahora, por fin, hubiera despertado.
La humillación que había sentido en mi casa se había transformado en algo más poderoso, más determinado. Cuando llegué a la esquina de La Esperanza, me detuve por un momento. El restaurante estaba lleno, como siempre a esta hora. Las mesas de la terraza tenían familias cenando, parejas compartiendo vino, grupos de amigos riéndose. La música suave que salía del interior se mezclaba con el murmullo de las conversaciones. Respiré profundo y ajusté mi bolso. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía pequeña. No me sentía invisible. Sabía exactamente lo que iba a pasar cuando cruzara esa puerta. Y también sabía que después de esta noche, nada volvería a ser igual entre Adelmo, Laura y yo. Había llegado el momento de dejar de ser la mujer que ellos creían que conocían. Mientras esperaba que el anfitrión me viera en la puerta de La Esperanza, mi mente regresó a esta misma mañana, cuando todo parecía normal en mi rutina diaria. Había comenzado el día como siempre, revisando mi teléfono antes de levantarme. Los mensajes de WhatsApp me esperaban como cada amanecer. Lucia preguntando si íbamos a caminar por el parque, Esmeralda enviando fotos de sus nietos desde Guadalajara, y 3 mensajes de trabajo que revisé rápidamente antes de contestar. Las 7 de la mañana ya estaba en la cocina preparando café, pero no el café simple que Adelmo y Laura pensaban que era todo lo que sabía hacer. Mientras el agua hervía, abrí mi laptop y revisé los reportes que Héctor me había enviado la noche anterior. Los números eran buenos, como siempre. 3 restaurantes funcionando perfectamente, empleados contentos, clientes satisfechos. Cerré la laptop cuando escuché pasos en el pasillo. Adelmo bajaba para desayunar antes de irse al trabajo, y como siempre, yo tenía su café listo y su desayuno preparado. «Buenos días, mijo», le dije mientras le servía los huevos revueltos que le gustaban. Él murmuró un saludo sin levantar la vista del teléfono. Laura apareció unos minutos después, todavía en pijama, bostezando y quejándose del calor. «Ay, suegra, ¿no tiene algo más fresco para desayunar? Estos huevos están muy pesados para este clima». No dije nada. Nunca decía nada cuando hacía esos comentarios. Simplemente le preparé una tostada con mermelada y le serví jugo de naranja. Después de que se fueron, limpié la cocina y me arreglé para salir. Mi primera parada siempre era el salón de Dolores, a 2 cuadras de casa. Dolores me conocía desde hacía 15 años, desde antes de que Adelmo se casara, desde antes de que yo decidiera que era mejor mantener ciertos aspectos de mi vida en privado. «¿Cómo está la empresaria más discreta del barrio?», me preguntó Dolores mientras me lavaba el cabello. Nos reímos como siempre. Ella era una de las pocas personas que conocía toda la verdad sobre mi vida y había aprendido a respetar mi decisión de mantener las cosas así. Hoy Adelmo me dijo que no tengo dinero para ir a cenar a un restaurante decente. Le conté mientras ella me aplicaba el tinte que usaba cada mes para mantener mi cabello castaño sin canas. Laura se rió como si fuera la cosa más obvia del mundo. Dolores sacudió la cabeza. «Ese muchacho no tiene idea de con quién está hablando. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que te traten así, Gloria?». Era una pregunta que me había hecho muchas veces, pero hoy tenía un peso diferente. Hoy, por primera vez, tenía una respuesta. Después del salón, como cada miércoles, fui al banco. El gerente, señor Fabiano, me saludó con la deferencia que había aprendido a esperar en los lugares donde mi verdadera identidad era conocida. «Señora Barboza, todo en orden con las cuentas». Revisamos los movimientos de la semana, firmé algunos documentos, autoricé una transferencia para el pago de los empleados. Todo normal, todo discreto, todo manejado con la eficiencia que había desarrollado durante 20 años de trabajo silencioso. De regreso a casa, mi teléfono sonó. Era Héctor, mi gerente general,
con el reporte diario. «Doña Gloria, la Esperanza está completamente reservado para esta noche. ¿Necesita que le separe su mesa?». Le dije que tal vez pasaría más tarde, sin mencionar las circunstancias especiales de mi visita. Al llegar a casa, encontré a Laura en la sala, viendo televisión y comiendo las galletas que yo había comprado el día anterior. «Suegra, ¿no cree que está gastando mucho en esas galletas importadas? Son muy caras para el presupuesto». Me quedé mirándola por un momento largo, sintiendo cómo algo se removía en mi estómago. «¿Cuál presupuesto, Laura?», le pregunté con voz tranquila. «Pues el suyo, suegra. Adelmo me contó que a veces tiene problemas para llegar a fin de mes. Por eso nos preocupamos cuando la vemos gastar en cosas que no son necesarias». Esa fue la primera grieta del día, la primera vez que sentí que la máscara que había mantenido durante años comenzaba a resquebrajarse. Adelmo había estado inventando historias sobre mi situación financiera. No solo me subestimaba, sino que había creado una versión completamente falsa de mi vida para justificar su comportamiento controlador. No dije nada. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en mi cama y miré por la ventana hacia la calle donde había caminado tantas veces, sintiendo el peso de todos los años que había pasado permitiendo que mi hijo me viera como una mujer incapaz. El resto de la tarde pasó como siempre. Preparé la comida, limpié la casa, contesté mensajes de mis amigas que me invitaban a diferentes actividades que yo siempre rechazaba con excusas sobre estar ocupada o cansada. Excusas que había usado durante años para mantener mi vida dividida en compartimientos que nunca se tocaran. Cuando Adelmo llegó del trabajo, lo recibí con la cena lista y una sonrisa que ya no sentía. Durante la cena, él y Laura hablaron sobre sus planes para el fin de semana, sobre una cena en un restaurante elegante que querían probar, sobre lo caro que estaba todo últimamente. «Por suerte, nosotros sí podemos darnos esos gustos», dijo Laura, mirándome de reojo. «No como otra gente que tiene que cuidar cada peso». Y ahí fue cuando Adelmo dijo las palabras que me rompieron por completo. «Mamá, tú no tienes dinero para pagar un restaurante como ese». Los días siguientes a esa cena fueron como una revelación dolorosa. Era como si hubiera estado ciega durante años y de repente pudiera ver cada detalle de cómo Adelmo y Laura realmente me percibían. Cada gesto, cada comentario, cada mirada comenzó a tener un significado diferente, más cruel, más calculado. El jueves por la mañana, mientras preparaba café como siempre, Laura bajó a la cocina revisando unos papeles que había tomado de mi escritorio. «Suegra, encontré estas facturas de la luz y el agua. Están muy altas para una casa de este tamaño. ¿Estás segura de que las está pagando correctamente?». Me quedé inmóvil con la cafetera en la mano. Esos papeles estaban en mi habitación, en mi escritorio personal. «¿Por qué estás revisando mis cuentas, Laura?». «Ay, no se ponga así. Adelmo me pidió que la ayudaras a organizarse mejor. Usted sabe que a veces las personas mayores se confunden con los números». Su voz tenía esa dulzura falsa que ya conocía tan bien, pero ahora podía ver la manipulación detrás de cada palabra. Adelmo apareció en la cocina en ese momento, anudándose la corbata. «Mamá, Laura solo quiere ayudarte. Hemos notado que a veces olvidas cosas, que te confundes con las fechas. Es normal a tu edad». «No me confundo, Adelmo». «Claro que no, mamá, pero es mejor prevenir. Por eso pensamos que sería bueno que nos dejaras ayudarte con las finanzas. Podríamos manejar tu cuenta del banco, hacer los pagos por ti, asegurarnos de que no gastes más de lo que tienes». Las palabras me cayeron como agua helada. No solo me estaban tratando como a una incapaz, sino que querían controlar mi dinero que ellos creían que era apenas una pequeña pensión, cuando en realidad eran los ingresos de 3 restaurantes prósperos.
No necesito ayuda con mis finanzas. Laura suspiró dramáticamente. Suegra, no sea orgullosa. Todos necesitamos ayuda a veces. Mire, ayer vi que compró esas galletas caras otra vez. Y la semana pasada fueron esos zapatos nuevos. Son gastos innecesarios para alguien con un presupuesto limitado. Me quedé en silencio, observándolos. Laura tenía mi factura de electricidad en las manos, revisándola como si fuera su derecho a hacerlo. Adelmo me miraba con esa expresión de paciencia forzada que usaba cuando creía que estaba siendo muy razonable conmigo. Después de que se fueron, me senté en la sala y marqué el número de Héctor. Buenos días, doña Gloria. ¿Todo bien? Héctor, necesito que cambies todas las contraseñas de las cuentas del negocio. Hoy mismo. ¿Algún problema específico? Precaución. Y también quiero que revises los estados de cuenta de los últimos 6 meses. Necesito tener todo muy claro. Durante los siguientes días, las cosas empeoraron. Laura comenzó a aparecer en la cocina cada mañana con papeles diferentes. Recibos que había encontrado en mi bolso, extractos bancarios que había tomado de mi correspondencia, facturas que había interceptado antes de que llegaran a mis manos. Suegra, mire este recibo del taxi. ¿Por qué toma taxi para ir al salón si puede caminar? Son 30 pesos que podría ahorrar. Suegra, ¿para qué necesita ir al banco tan seguido? Eso es sospechoso. Suegra, esta factura del teléfono está muy alta. ¿No será que alguien está aprovechándose de usted? Cada pregunta era una invasión. Cada comentario era una forma de hacerme sentir irresponsable, incapaz, sospechosa de mis propias decisiones. Lo más doloroso era darme cuenta de que Adelmo no solo permitía este comportamiento, sino que lo alentaba. El viernes, mientras yo estaba en el salón de Dolores, Laura llamó a mi teléfono 3 veces. Cuando regresé a casa, me estaba esperando en la puerta con los brazos cruzados. ¿Dónde estaba, suegra? La estuve buscando por toda la casa. En el salón, como todos los viernes. ¿Otra vez el salón? ¿No cree que es mucho dinero para gastar en vanidades? Una mujer de su edad no necesita ir al salón tan seguido. Me quedé mirándola, sintiendo cómo la rabia comenzaba a crecer en mi pecho. ¿Una mujer de mi edad? Ay, no se lo tome a mal. Solo digo que hay prioridades más importantes. Adelmo y yo estamos preocupados por sus gastos. Por eso pensamos que sería mejor que nos dé su tarjeta del banco. Así podemos asegurarnos de que solo gaste en cosas necesarias. Esa noche, durante la cena, Adelmo sacó el tema oficialmente. Mamá, hemos estado hablando y creemos que sería mejor que nosotros manejemos tus finanzas, solo temporalmente, hasta que te sientas más segura con los números. Me siento perfectamente segura con mis números, Adelmo. Mamá, no seas terca. Laura revisó tus gastos del mes pasado y encontró muchas cosas innecesarias. El salón, los taxis, esas galletas caras, la ropa nueva. Son gastos de alguien que no entiende su situación real. Laura asintió con falsa preocupación. Es por su bien, suegra. No queremos que se quede sin dinero para las cosas importantes. Los miré a ambos, sentados en mi mesa, comiendo la comida que yo había preparado, en la casa que yo pagaba, diciéndome que no entendía mi propia situación financiera. La ironía era tan grande que casi me dio risa. ¿Y cuál creen ustedes que es mi situación real? Mamá, sabemos que vives de una pensión pequeña. No tienes que avergonzarte. Por eso queremos cuidarte. Ahí estaba, la mentira completa. Adelmo había construido una historia en la que yo era una mujer mayor, confundida, viviendo de una pensión insuficiente, que necesitaba ser protegida de mis propias decisiones. Y Laura había comprado esa historia completamente, usándola como excusa para controlarme. ¿Una pensión pequeña?
Sí, mamá, no pasa nada. Todos entendemos que después de trabajar en esa oficina durante tantos años, la pensión no es suficiente. Por eso vivimos todos juntos, para ayudarnos. Me levanté de la mesa sin terminar mi cena. Voy a acostarme. Esa noche, acostada en mi cama, tomé mi teléfono y revisé los reportes que Héctor me enviaba cada semana. Los 3 restaurantes habían tenido un mes excelente. Las ganancias eran más altas que nunca. Mi pensión pequeña había generado más dinero en un mes de lo que Adelmo ganaba en un año en su trabajo. Y ellos querían manejar mis finanzas. El sábado por la mañana desperté sintiendo un peso extraño en el pecho, como si hubiera estado soñando algo terrible y no pudiera recordar qué era. Pero no era un sueño, era la realidad de vivir en mi propia casa, sintiendo que cada movimiento que hacía estaba siendo vigilado, juzgado, controlado. Bajé a preparar el desayuno como siempre, pero esta vez encontré a Laura ya en la cocina, revisando el refrigerador con una libreta en la mano. «Buenos días, suegra. Estoy haciendo una lista de todo lo que tenemos para que no compre cosas repetidas. Ayer vi que compró queso cuando todavía teníamos medio paquete». Me quedé parada en la puerta de mi propia cocina, viendo cómo esta mujer inventariaba mi comida como si fuera la dueña de la casa. ¿Desde cuándo necesito permiso para comprar queso en mi propia casa? Ay, suegra, no es permiso, es organización. Adelmo me explicó que usted a veces compra cosas por impulso y después se olvida de que las tiene. Es normal, no se preocupe. Adelmo apareció detrás de mí en ese momento, ya vestido para salir. Mamá, Laura solo está tratando de ayudarte a ahorrar dinero. ¿No te parece lógico? Lo que me parece lógico es que nadie revise mi refrigerador sin preguntarme. Laura cerró su libreta con un suspiro exagerado. Está bien, suegra. Si no quiere que la ayude, no la ayudo. Pero después, no se queje cuando se le acabe el dinero antes de fin de mes. Esas palabras se clavaron en mi pecho como una espina. ¿Cuándo se me ha acabado el dinero antes de fin de mes, Laura? Bueno, usted no nos cuenta sus problemas, pero Adelmo y yo sabemos que la situación está difícil. Por eso vivimos aquí, para ayudarla con los gastos. Me quedé inmóvil. Durante 5 años, Adelmo y Laura habían vivido en mi casa sin pagar renta, sin contribuir a los gastos, comiendo mi comida y usando mis servicios. Y ahora resultaba que ellos estaban aquí para ayudarme con mis problemas económicos. ¿Para ayudarme con mis gastos? Adelmo se acercó y me puso las manos en los hombros, como si fuera una niña que necesitaba ser consolada. Mamá, no tienes que avergonzarte. Sabemos que tu pensión no es suficiente. Por eso Laura y yo hemos decidido quedarnos aquí, para compartir los gastos contigo. ¿Compartir los gastos? La pregunta salió de mi boca antes de poder detenerla. Sí, mamá. Bueno, nosotros no podemos contribuir mucho porque también tenemos nuestros gastos, pero el hecho de que vivamos aquí te ayuda porque no tienes que pagar por compañía o cuidado. Laura asintió con entusiasmo. Exacto, suegra. Imagínese lo que le costaría contratar a alguien para que la cuide, para que le haga la comida, para que esté pendiente de que no se olvide de tomar sus medicinas. ¿Mis medicinas? Yo no tomaba ninguna medicina aparte de vitaminas ocasionales. Bueno, suegra, a su edad es normal que comience a necesitar ayuda con esas cosas. Adelmo me contó que a veces se olvida de las citas médicas. Miré a mi hijo, con una mezcla de confusión y horror creciente. ¿Qué citas médicas, Adelmo? Mamá, la semana pasada cancelaste la cita con el cardiólogo. Nunca tuve una cita con ningún cardiólogo. ¿Ves, mamá? Eso es exactamente lo que te pasa. Te olvidas de las cosas y después las niegas. Por eso Laura y yo estamos preocupados.
El mundo se detuvo a mi alrededor. Mi hijo estaba inventando citas médicas que nunca existieron para después acusarme de olvidarlas. Estaba creando una narrativa de deterioro mental que justificara su necesidad de controlarme. Adelmo, nunca he tenido problemas del corazón. Mamá, la negación es parte del proceso. Es normal que no quieras admitir que las cosas están cambiando. Laura me miró con esa expresión de falsa compasión que había perfeccionado. Suegra, todos envejecemos. No hay nada malo en necesitar ayuda. Por eso estamos aquí. Me senté en una de las sillas de mi cocina, sintiendo como si me hubieran golpeado con un martillo. Durante años, Adelmo había estado construyendo una historia sobre mi salud mental, mi situación económica, mi capacidad para vivir independientemente. Una historia completamente falsa que él y Laura habían decidido que era la verdad. ¿Desde cuándo creen que tengo problemas de memoria? Mamá, han sido gradual. Pequeñas cosas al principio. Te olvidabas de fechas, confundías nombres, comprabas cosas repetidas. Ninguna de esas cosas había pasado nunca. Mi memoria estaba perfecta. Manejaba 3 restaurantes, recordaba nombres de todos mis empleados, llevaba las finanzas al día sin problemas. Pero Adelmo había tomado comportamientos normales, pequeños olvidos que cualquier persona tiene, y los había convertido en evidencia de deterioro mental. ¿Y mis problemas económicos? ¿Cuándo comenzaron esos? Laura y Adelmo intercambiaron una mirada que no pasó desapercibida para mí. Suegra, usted siempre ha sido muy reservada con el dinero, pero hemos notado las señales. Los recibos que deja por toda la casa porque se olvida de guardarlos. Las veces que cuenta el dinero varias veces como si no recordara cuánto tiene. Yo no dejaba recibos por toda la casa. Yo no contaba el dinero obsesivamente. Pero ellos habían interpretado mi orden y mi precaución financiera como síntomas de confusión y escasez. Por eso pensamos que sería mejor que nos dejaras manejar el dinero, mamá. Para que no tengas que preocuparte por esas cosas. Me levanté de la silla sintiendo que las piernas me temblaban. No de debilidad, sino de rabia. Una rabia fría, calculada, que crecía en mi estómago como un fuego lento. ¿Y si yo no quiero que manejen mi dinero? Mamá, no es una cuestión de querer. Es una cuestión de necesidad. Si sigues así, vas a terminar sin nada. ¿Sin nada? Sí, mamá. Con los gastos que tienes y lo poco que entra, es cuestión de tiempo antes de que tengas que vender la casa. Ahí estaba. El objetivo final. La casa. Mi casa que yo había pagado completamente, donde ellos vivían gratis, y que ahora creían que yo iba a perder por mis supuestos problemas económicos. ¿Vender la casa? Laura se acercó y me tomó de la mano con una gentileza que me dio náuseas. Suegra, no se preocupe. Si eso pasa, Adelmo y yo la cuidaremos. Buscaremos un lugar más pequeño, más económico, donde pueda vivir cómodamente. Con lo poco que tiene. Con lo poco que tengo. Sí, suegra, pero no se sienta mal. Muchas personas mayores pasan por esto. Lo importante es que no está sola. Los miré a ambos, parados en mi cocina, en mi casa, planeando mi futuro basándose en mentiras que ellos mismos habían inventado. Adelmo con su expresión de hijo preocupado. Laura con su falsa compasión. Los dos completamente convencidos de que me estaban salvando de mí misma. Entiendo, dije finalmente. Entiendo perfectamente. Y era verdad. Por primera vez en años, entendía todo con una claridad que me asustó. Esa tarde, cuando Adelmo y Laura salieron a hacer sus compras del fin de semana, me quedé sola en la casa con una sensación extraña de libertad y determinación que no había sentido en años. Me senté en mi escritorio y abrí mi laptop con movimientos deliberados, como si cada clic del teclado fuera parte de un plan que había estado gestándose en mi mente durante semanas.
Primero marqué el número de Héctor. Contestó al segundo timbre, como siempre. Doña Gloria, buenas tardes. ¿Todo bien? Héctor, necesito que hablemos. ¿Puedes venir a casa el lunes temprano? Hay algunas cosas que tengo que revisar contigo. Por supuesto. ¿Algún problema específico? No exactamente un problema. Más bien una aclaración que necesito hacer. Después de colgar con Héctor, abrí mis archivos digitales. Todos los documentos estaban ahí, perfectamente organizados como los había mantenido durante 20 años. Estados de cuenta, contratos de arrendamiento de los locales, nóminas de empleados, reportes de ganancias, certificados de propiedad. Todo lo que Adelmo y Laura creían que no existía. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi abogada, Fernanda Roniz. Habíamos trabajado juntas desde que abrí el primer restaurante, y ella conocía cada detalle de mis negocios. Gloria, qué gusto escucharte. ¿Cómo van las cosas? Fernanda, necesito que revises mi testamento. Quiero hacer algunos cambios. ¿Cambios importantes? Muy importantes. ¿Podemos vernos el martes? Por supuesto. ¿Vas a la oficina o prefieres que vaya a tu casa? A la oficina. Y Fernanda, necesito que prepares algunos documentos adicionales sobre revocación de poderes que nunca otorgué y protección de activos. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Fernanda era demasiado inteligente para no entender las implicaciones de lo que le estaba pidiendo. ¿Hay alguna situación de la que debería estar enterada? El martes te explico todo. Solo prepara los papeles. Después de colgar, me quedé sentada mirando por la ventana de mi habitación. Podía ver la calle donde había caminado tantas veces, sintiéndome invisible, sintiéndome pequeña. Pero ahora la veía diferente. No era la calle por donde caminaba, una mujer confundida y sin recursos. Era la calle por donde caminaba la propietaria de 3 restaurantes prósperos, una mujer que había construido un negocio exitoso mientras criaba sola a su hijo. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una carpeta que no había tocado en meses. Dentro estaban las fotografías de la inauguración de La Esperanza, hace 20 años. Yo cortando el listón, sonriendo junto a Héctor y los primeros empleados. En esa época, Adelmo tenía 22 años y acababa de conseguir su primer trabajo. Estaba tan orgulloso de mí. Me había dicho que era la mujer más inteligente que conocía. ¿Cuándo había comenzado a verme diferente? ¿Cuándo había decidido que su madre exitosa se había convertido en una carga que necesitaba ser controlada? Cerré la carpeta y marqué otro número. Dolores contestó con su voz alegre de siempre. Gloria, mi amor, ¿cómo estás? Dolores, ¿tienes tiempo para platicar mañana? Necesito contarte algunas cosas. Por supuesto. ¿Vienes temprano al salón? Sí, pero no para el cabello, para hablar. El domingo pasó lentamente. Adelmo y Laura se comportaron como siempre, con esa mezcla de condescendencia y falsa preocupación que ahora podía ver con tanta claridad. Durante el almuerzo, Laura volvió a sacar el tema de mis finanzas. Suegra, estuve pensando en lo que hablamos ayer. ¿No le gustaría que la acompañara al banco el lunes? Podríamos hablar con alguien sobre cómo organizar mejor sus gastos. No será necesario, Laura. Pero, suegra, no cuesta nada preguntar. Y así yo entiendo mejor cuál es su situación real. Adelmo levantó la vista del plato. Es una buena idea, mamá. Laura es muy buena con los números. Los miré tranquilamente, masticando despacio mi comida. ¿Laura es buena con los números? Sí, mamá. En su trabajo anterior manejaba toda la contabilidad de la empresa. Laura asintió con modestia fingida. Bueno, no era tan grande, pero sí me las arreglo bien con las cuentas. ¿Y en qué consistía exactamente tu trabajo anterior, Laura? Por primera vez, vi una sombra de incomodidad cruzar por su cara. Era
Asistente administrativa en una empresa de repuestos para carros. ¿Asistente administrativa? Sí, suegra. Hacía un poco de todo. Atención al cliente, algo de contabilidad básica, organización de archivos. Adelmo intervino rápidamente. Lo importante es que Laura entiende de dinero, mamá. Más que tú, que nunca has tenido que manejar grandes cantidades. Mi hijo creía que yo nunca había manejado grandes cantidades de dinero, mientras yo firmaba nóminas mensuales por más dinero del que él había visto junto en su vida. Tienes razón, Adelmo. Nunca he tenido que manejar grandes cantidades. Se relajó visiblemente, creyendo que había ganado la discusión. Exacto. Por eso es mejor que te ayudemos. Esa noche, después de que se acostaron, me quedé despierta en mi cama haciendo cálculos mentales. En 20 años de negocio, había generado suficiente dinero como para comprar 10 casas como la nuestra. Había empleado a más de 50 personas a lo largo de los años, había pagado salarios dignos, había contribuido a la economía de mi comunidad. Y mi hijo creía que yo era una mujer confundida que vivía de una pensión insuficiente. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje a Héctor. Mañana a las 8 de la mañana. Tenemos mucho que hablar. Su respuesta llegó inmediatamente. Ahí estaré, doña Gloria. El lunes por la mañana me levanté antes del amanecer. Preparé café para 3, pero solo puse 2 tazas en la mesa. Cuando Adelmo bajó a desayunar, me encontró sentada en la sala completamente vestida y arreglada. ¿Ya desayunaste, mamá? Sí, tengo una cita temprano. ¿Una cita? ¿Con quién? Con mi gerente. ¿Tu gerente? ¿De qué? Lo miré directamente a los ojos. ¿De mis negocios, Adelmo? Se rió con esa risa condescendiente que ya conocía también. Mamá, ¿qué negocios? Estás confundida otra vez. En ese momento sonó el timbre. Me levanté y fui a abrir. Héctor estaba parado en la puerta con su traje impecable y su portafolio de cuero, como el ejecutivo eficiente que había sido durante 15 años. Buenos días, doña Gloria. ¿Lista para revisar los reportes? Adelante, Héctor. Mi hijo estaba preguntando por mis negocios. Tal vez es hora de que se entere. Héctor entró a la casa con la confianza de alguien que había estado ahí muchas veces antes, aunque Adelmo nunca lo había visto. Llevaba su portafolio de cuero y esa presencia ejecutiva que desarrollas después de años manejando empresas exitosas. Se dirigió directamente a mí con el respeto profesional de siempre. Doña Gloria, traje todos los reportes que me pidió. Los números de este mes son excelentes. La Esperanza tuvo su mejor semana del año. Adelmo se había quedado congelado en la entrada de la sala, con la taza de café en la mano, mirando a este hombre bien vestido que hablaba conmigo como si fuera su jefe. ¿Quién es usted?, preguntó Adelmo con voz tensa. Héctor me miró esperando instrucciones. Yo asentí levemente. Soy Héctor Meneses, gerente general de los restaurantes de su madre. ¿Los restaurantes de mi madre? La voz de Adelmo subió una octava. ¿Cuáles restaurantes? En ese momento Laura bajó las escaleras en bata, atraída por las voces. Se detuvo al ver a Héctor, sus ojos recorriendo el traje caro, el portafolio, la postura de hombre de negocios. ¿Quién es él?, susurró a Adelmo. Dice que es el gerente de los restaurantes de mi madre. Laura se rió con esa risa nerviosa que usa la gente cuando algo no encaja en su versión de la realidad. ¿Restaurantes? ¿Suegra? ¿De qué está hablando este señor? Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había pasado años sintiéndome invisible. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí exactamente donde pertenecía. Héctor, muéstrales los reportes del mes. Héctor abrió su portafolio con movimientos precisos y sacó una carpeta gruesa. Con mucho gusto, doña Gloria.
Se dirigió a Adelmo y Laura con profesionalidad. Su madre es propietaria de 3 restaurantes. La Esperanza, que fue el primero, y sigue siendo el más exitoso. Casa Gloria en el centro histórico. Y Tradición en la zona comercial nueva. Adelmo se sentó pesadamente en el sofá. «Eso es imposible. Le aseguro que no lo es», continuó Héctor, abriendo la carpeta sobre la mesa de centro. Los 3 restaurantes han operado con ganancias consistentes durante los últimos 20 años. Este mes generaron ingresos brutos por 800.000 pesos. Laura se dejó caer junto a Adelmo, mirando los papeles como si fueran escritos en un idioma extranjero. ¿800.000 pesos? ¿En un mes? Sí, señora. Y eso fue un mes normal. En diciembre, con las celebraciones navideñas, llegamos a su onceas 1.200.000. Observé las caras de Adelmo y Laura mientras procesaban esta información. Era como ver a 2 personas que creían conocer perfectamente una película, descubrir que habían estado viendo una versión completamente diferente durante años. «Mamá», dijo Adelmo con voz temblorosa, «esto no puede ser real. Es completamente real, mijo. Pero tú vives de una pensión pequeña. Tú tienes problemas de dinero. Tú no puedes pagar un restaurante caro». Héctor me miró con una expresión que mezclaba profesionalismo con una ligera sonrisa. Él había sido testigo de mi decisión de mantener mi vida empresarial separada de mi vida familiar, y sabía exactamente por qué había llegado este momento. «Doña Gloria», dijo Héctor, «¿le parece bien si les explico la estructura de los negocios?» «Adelante». Héctor se dirigió a Adelmo y Laura como el ejecutivo experimentado que era. Su madre fundó La Esperanza hace 20 años con sus ahorros personales. Comenzó como un pequeño restaurante familiar, pero su visión empresarial y su dedicación lo convirtieron en el restaurante más exitoso del barrio. Hace 15 años abrió Casa Gloria y hace 10 años Tradición. Laura miraba los papeles con los ojos muy abiertos. Pero ella nunca nos dijo nada. Su madre valoraba mucho su privacidad, respondió Héctor diplomáticamente. Siempre ha sido una empresaria muy discreta. Adelmo se levantó bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro. «No entiendo. Si tienes tanto dinero, ¿por qué vives así? ¿Por qué actúas como si no tuvieras nada?» «¿Cómo actúo, Adelmo? Como una persona normal, como alguien que tiene que cuidar cada peso. Cuido cada peso porque así se mantiene un negocio exitoso. No porque no tenga dinero, sino porque entiendo el valor del dinero». Laura se había quedado en silencio, pero podía ver las ruedas girando en su cabeza, recalculando todo lo que creía saber sobre mí, sobre nuestra familia, sobre su propia posición en esta casa. «Suegra», dijo finalmente, «¿por qué nunca nos contó?» La miré directamente. «¿Para qué, Laura? ¿Para que me trataras diferente? ¿Para que Adelmo decidiera que necesitaba parte de mis ganancias? Quería que me conocieran por quien soy, no por lo que tengo. Pero mamá...» Adelmo se sentó otra vez. «Nosotros somos tu familia. Teníamos derecho a saber». «¿Derecho?» La palabra me salió más fría de lo que pretendía. «¿Qué derecho? ¿El mismo derecho que te dio para revisar mis cuentas? ¿El mismo derecho que le dio a Laura para controlar mis gastos?» Héctor tosió discretamente. «Doña Gloria, si me permite, debo irme. Tengo una reunión con los proveedores de Casa Gloria en media hora». «Por supuesto, Héctor. ¿Pasas por mí a las 3 para ir a revisar las nuevas instalaciones de Tradición?» «Sin falta, doña Gloria. La estaré esperando». Después de que Héctor se fue, la sala quedó sumida en un silencio denso. Adelmo y Laura me miraban como si fuera una extraña,
como si la mujer que creían conocer hubiera desaparecido y hubiera sido reemplazada por alguien completamente diferente. «No puedo creerlo», murmuró Laura. «Todo este tiempo viviendo en la casa de una millonaria. No soy millonaria, Laura. Soy una mujer trabajadora que construyó algo con sus propias manos». Adelmo se levantó otra vez, pero esta vez su movimiento tenía algo diferente. No era la agitación de la confusión, era algo más calculador. «Mamá, esto cambia todo». ¿Cambia qué, exactamente? Nuestra relación, nuestros planes. Si tienes tanto dinero, podemos hacer muchas cosas diferentes. Podemos invertir, expandir, comprar propiedades. ¿Podemos? Sí, mamá. Somos una familia. Lo que es tuyo es nuestro. Lo miré durante un largo momento, viendo cómo en cuestión de minutos había pasado de tratarme como una mujer incapaz a verme como una oportunidad de negocio. «Lo que es mío es de ustedes». «Bueno, sí, eventualmente. Algún día todo esto va a ser nuestro, ¿no? Somos tus herederos». Laura asintió con entusiasmo renovado. «Exacto, suegra. Y mientras tanto podemos ayudarla a manejar todo. Ahora entiendo por qué se ve tan cansada a veces. Manejar 3 restaurantes debe ser agotador». «No estoy cansada, Laura. Pero suegra, ahora que sabemos la verdad, podemos ser un verdadero equipo. Adelmo puede ayudarla con las decisiones importantes y yo puedo organizar sus finanzas profesionalmente». Los miré a ambos y vi exactamente lo mismo que había visto durante meses, solo que ahora sin disfraces. Adelmo y Laura no habían cambiado, simplemente habían ajustado su estrategia de control para adaptarse a la nueva información. La transformación de Adelmo y Laura fue inmediata y patética. En cuestión de horas, la mujer confundida, que necesitaba supervisión, se había convertido en la socia que necesitaban conquistar. Pero sus métodos seguían siendo los mismos: manipulación, control y una asombrosa falta de respeto disfrazada de amor familiar. «Mamá, no puedo creer que hayas llevado esta carga sola durante tantos años», dijo Adelmo esa misma tarde, usando el tono de voz que reservaba para cuando quería algo importante. «Debe haber sido muy difícil tomar todas esas decisiones empresariales sin nadie que te aconsejara». Me quedé callada, observando cómo construía su nueva narrativa en tiempo real. «Por eso es tan importante que ahora trabajemos juntos. Yo puedo aportar una perspectiva más joven, más moderna. Las empresas necesitan adaptarse constantemente». Laura asintió con entusiasmo exagerado. «Exacto, suegra. Y yo puedo organizar todo el papeleo, las finanzas, las citas con proveedores. Usted ya ha trabajado suficiente. Merece descansar y dejar que nosotros nos ocupemos de los detalles». ¿Los detalles? Sí, suegra. Las cosas aburridas del día a día. Usted puede seguir siendo la cara visible del negocio, pero nosotros podemos manejar la operación real. Durante los siguientes días, sus intentos de insertarse en mis negocios se volvieron cada vez más agresivos. Adelmo apareció en La Esperanza sin avisar, presentándose a los empleados como el hijo de la dueña que viene a ayudar con la administración. Héctor me llamó inmediatamente para reportar el incidente. Doña Gloria, su hijo, estuvo aquí, haciendo preguntas sobre nuestros procesos, revisando los libros de reservaciones, pidiendo información sobre nuestros proveedores. ¿Qué le dijiste? Que todas las decisiones pasan por usted, como siempre, pero insistió en que ahora él iba a estar más involucrado en el negocio. Laura comenzó a interceptar mis llamadas, respondiendo mi teléfono personal cuando sonaba. «¿Aló? Habla Laura Muniz, asistente de la señora Gloria Barboza. ¿En qué puedo ayudarle?» Cuando colgaba, me daba versiones editadas de los mensajes, siempre agregando sus propias interpretaciones y sugerencias. «Suegra, era el proveedor de verduras. Dice que los precios van a subir el próximo mes.
Yo creo que deberíamos cambiar de proveedor. Conozco uno más barato. Laura, ese proveedor lleva trabajando conmigo 15 años. Exacto, suegra. Por eso se aprovecha. Sabe que usted es leal y no va a cambiar. Pero los negocios son negocios. No puede mezclar sentimientos con dinero. El viernes por la noche, durante la cena, Adelmo puso sobre la mesa unos papeles que había impreso. Mamá, estuve investigando sobre estructuras corporativas. Creo que deberíamos formar una sociedad familiar. Así todos tenemos participación legal en los restaurantes. ¿Todos? Tú, Laura y yo. Como familia. Laura sacó una carpeta que había estado escondiendo bajo su silla. Suegra, también pensé que sería bueno que me diera acceso a sus cuentas bancarias. No para gastar, solo para monitorear y ayudarlas a organizarse mejor. Los miré a ambos con sus papeles, sus planes, sus sonrisas falsas, y sentí una calma extraña invadirme. No era resignación, era claridad total. ¿Saben qué es lo más interesante de todo esto? Les pregunté. ¿Qué, mamá? Que durante años me trataron como si fuera incapaz de manejar mi propia vida, y ahora quieren que les dé control sobre algo que construí completamente sola. Adelmo se reclinó en su silla con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. Mamá, no es control, es colaboración familiar. Como la colaboración que tuvimos cuando Laura revisaba mi refrigerador sin permiso. Eso era diferente. Pensábamos que tenías problemas económicos. Y ahora que saben que no los tengo, de repente soy competente para tomar decisiones empresariales, pero incompetente para manejar mis propios asuntos. Laura se inclinó hacia adelante con esa expresión de falsa paciencia. Suegra, usted está malinterpretando nuestras intenciones. Solo queremos ayudar. ¿Cómo me ayudaron cuando quisieron manejar mi dinero porque pensaban que era demasiado confundida para hacerlo yo misma? Eso fue antes, mamá. Ahora entendemos mejor la situación. La situación no cambió, Adelmo. Solo cambió lo que ustedes saben sobre ella. Se produjo un silencio incómodo. Pude ver cómo intercambiaban miradas, recalibrando su estrategia. Mamá, dijo Adelmo finalmente, usando esa voz suave que empleaba, cuando quería manipular sin parecer agresivo. ¿No crees que nos merecemos una oportunidad? Somos tu familia. Hemos estado aquí contigo todos estos años. Todos estos años haciendo ¿qué exactamente? Cuidándote, acompañándote, siendo tu familia. Cuidándome cuando me decían que no podía pagar un restaurante. Acompañándome cuando revisaban mis cosas sin permiso. Siendo mi familia cuando planeaban controlar mi dinero porque pensaban que era demasiado senil para manejarlo. Laura se puso de pie bruscamente. Basta, no somos los villanos aquí. Vivimos en esta casa sin pagar renta porque pensábamos que la estábamos ayudando. ¿Sin pagar renta? Sí, podríamos haber rentado nuestro propio lugar, pero decidimos quedarnos aquí para cuidarla. Adelmo. Le hizo una seña a Laura para que se callara, pero ya era demasiado tarde, así que el sacrificio de vivir gratis en mi casa era su forma de cuidarme. Mamá. Laura no quiso decir eso. Creo que Laura dijo exactamente lo que quiso decir. Los miré a ambos, viendo finalmente la verdad completa sin filtros ni disfraces. No eran familia preocupada. Eran oportunistas que habían vivido cómodamente a mis expensas mientras me trataban como un estorbo que había que tolerar. Creo que esta conversación ha sido muy reveladora, dije levantándome de la mesa. Ahora entiendo perfectamente cuál es su relación conmigo. Mamá, espera. No, Adelmo, ya esperé suficiente. El lunes por la mañana llegué a la oficina de Fernanda Roniz con una claridad mental que no había sentido en años. Llevaba conmigo una carpeta con todos los documentos que había preparado durante el fin de semana. Después de la reveladora
Conversación del viernes por la noche. Gloria, te ves diferente, me dijo Fernanda cuando me senté frente a su escritorio. Más resuelta. Porque lo estoy. Quiero hacer cambios importantes en mi testamento y también necesito algunos documentos adicionales. Cuéntame. Le expliqué toda la situación. Los años de manipulación, las mentiras sobre mi capacidad mental, los intentos de control financiero y, finalmente, la transformación instantánea de Adelmo y Laura cuando descubrieron la verdad sobre mis negocios. Fernanda tomó notas mientras yo hablaba, asintiendo ocasionalmente con expresión seria. ¿Qué específicamente quieres cambiar? Primero, quiero remover completamente a Adelmo como beneficiario de mi testamento. Eso es una decisión muy importante, Gloria. Es la decisión correcta. También quiero establecer un fideicomiso para mis empleados. 25% de mis activos se dividirá entre todos los trabajadores que lleven más de 5 años conmigo. Y el resto, 50% para obras de caridad que ayuden a mujeres mayores en situaciones de abuso familiar. El 25% restante para un fondo educativo que administrará Héctor. Fernanda dejó de escribir y me miró directamente. ¿Estás segura de esto, Gloria? Es una decisión que no podrás revertir fácilmente. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. ¿Y qué hay de Adelmo? ¿No quieres dejarle nada? Adelmo ha vivido en mi casa durante 5 años sin pagar renta. Ha comido mi comida, usado mis servicios y me ha tratado como si fuera una carga. Eso es más de lo que merece. Pasamos 3 horas preparando todos los documentos. Nuevo testamento. Revocación de cualquier poder que pudiera haberse interpretado como otorgado. Instrucciones específicas sobre mis negocios. Y una carta dirigida a Adelmo y Laura que sería entregada por Fernanda en caso de que algo me pasara. Cuando salí de la oficina, me sentía como si hubiera quitado un peso enorme de mis hombros. Por primera vez en años, mi futuro me pertenecía completamente. Esa tarde, Héctor y yo nos reunimos en La Esperanza. Le expliqué los cambios legales que había hecho y le hablé sobre el fondo educativo que él administraría. Doña Gloria, me siento honrado por su confianza, pero ¿estás segura de que esta es la decisión correcta? Héctor, tú has sido más familia para mí que mi propio hijo durante los últimos 15 años. Mereces participar en lo que hemos construido juntos. Cuando llegué a casa esa noche, encontré a Adelmo y Laura esperándome en la sala con expresiones tensas. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Adelmo en cuanto entré. «Estoy escuchando». Estuvimos pensando en lo que pasó el viernes. Creo que hubo malentendidos de ambas partes. Laura asintió vigorosamente. Sí, suegra. Nosotros realmente queremos ayudarla, pero tal vez nos expresamos mal. ¿Se expresaron mal cuando querían controlar mi dinero? Mamá, eso fue cuando pensábamos que tenías problemas económicos. Era por tu bien. Y ahora que saben que no tengo problemas económicos, ¿cuál es su nueva justificación para querer controlar mis decisiones? Adelmo se movió incómodamente en su asiento. No queremos controlar nada, solo queremos ser parte de tu vida. Han sido parte de mi vida durante 5 años, Adelmo. Viviendo gratis, comiendo gratis, tratándome como si fuera un estorbo. Eso no es verdad, ¿no? Laura misma dijo que podían haber rentado su propio lugar, pero se sacrificaron quedándose aquí para cuidarme. Laura se puso roja. Yo no quise decir... Dijiste exactamente lo que pensabas, que vivir en mi casa sin pagar era un sacrificio que hacían por mí. Se produjo un silencio largo. Finalmente, Adelmo cambió de táctica. Está bien, mamá. Tal vez cometimos errores,
Pero somos familia. Las familias se perdonan. ¿Como tú me perdonaste cuando pensabas que era una vieja confundida? Eso era diferente. No, Adelmo. Era exactamente lo mismo. Ustedes me juzgaron, me controlaron y me faltaron el respeto basándose en lo que creyeron conveniente creer sobre mí. Laura se inclinó hacia adelante con lágrimas en los ojos. Suegra, por favor, podemos empezar de nuevo. Ahora que sabemos quién es realmente, podemos tener una relación diferente. ¿Una relación basada en mi dinero? No, una relación basada en respeto mutuo. El respeto no se enciende y se apaga según las circunstancias, Laura. El respeto es constante. Adelmo se levantó bruscamente. ¿Qué quieres que hagamos, mamá? ¿Que nos vayamos? Lo miré directamente a los ojos. Creo que esa sería la mejor decisión para todos. ¿Me estás corriendo de tu casa? Te estoy dando la oportunidad de demostrar que puedes vivir independientemente, como adulto que eres. Pero somos tu familia. La familia verdadera no necesita vivir bajo el mismo techo para existir. Y la familia verdadera no trata de controlar a sus miembros. Laura comenzó a llorar abiertamente. Suegra, nosotros la queremos. Si me quieren, me respetarán lo suficiente para aceptar que puedo tomar mis propias decisiones sobre mi vida y mi dinero. Adelmo se paseó por la sala como un animal enjaulado. Esto es ridículo. No puedes echarnos así nada más. Puedo. Y lo estoy haciendo. Tienen 2 semanas para encontrar otro lugar. ¿Y si no queremos irnos? Entonces Fernanda se encargará de los procedimientos legales necesarios. La expresión de Adelmo cambió completamente. Por primera vez, pareció entender que ya no estaba tratando con la mujer sumisa que creía conocer. Mamá, esto va a destruir nuestra relación para siempre. Nuestra relación ya estaba destruida, Adelmo. Solo que yo no me había dado cuenta hasta ahora. 3 meses después, me senté en la terraza de La Esperanza un martes por la tarde, observando el movimiento constante de clientes que entraban y salían de mi restaurante. El sol de primavera calentaba mi cara mientras revisaba los mensajes en mi teléfono. Fotos de Lucia desde su viaje a Oaxaca, videos de los nietos de Esmeralda aprendiendo a caminar y el reporte semanal de Héctor que mostraba otro mes de crecimiento en los 3 restaurantes. Adelmo y Laura se habían mudado, exactamente 2 semanas después de nuestra última conversación. No hubo despedidas dramáticas ni reconciliaciones de telenovela. Simplemente empacaron sus cosas un sábado por la mañana mientras yo estaba en el salón de Dolores. Y cuando regresé, habían dejado las llaves sobre la mesa del comedor junto con una nota que decía: «Esperamos que seas feliz con tu decisión». Los primeros días de vivir sola en mi casa, después de 5 años, fueron extraños, pero no de la manera que había esperado. No me sentí triste ni arrepentida. Me sentí libre. Por primera vez en años, podía caminar por mi propia casa sin sentir que cada movimiento estaba siendo observado, juzgado o controlado. «Doña Gloria, ¿cómo está la mujer más independiente del barrio?» Dolores se acercó a mi mesa con una sonrisa enorme, cargando una bolsa del mercado. ¿Puedo sentarme un momento? Por supuesto, siéntate. Ya se acostumbró a tener la casa para usted sola. Más de lo que pensé. Ayer me comí helado de chocolate directamente del envase mientras veía televisión, y nadie me dijo que era un gasto innecesario. Nos reímos juntas. Dolores había sido testigo de toda mi transformación, desde los días en que llegaba al salón con historias de humillaciones pequeñas hasta ahora, cuando llegaba con reportes de expansión de negocios. ¿Ha sabido algo de Adelmo? Me mandó un mensaje hace 2 semanas pidiendo dinero prestado para el depósito de su nuevo apartamento. ¿Y? Le contesté que los bancos dan préstamos a personas con empleos estables. Dolores casi se atraganta con su refresco.
Gloria Barboza, usted se ha vuelto muy mala. No mala, realista. Mi teléfono sonó en ese momento. Era Héctor. Doña Gloria, ¿tiene unos minutos? El arquitecto quiere mostrarle los planos finales para la remodelación de Casa Gloria. Voy para allá. Me despedí de Dolores y caminé las 3 cuadras hasta Casa Gloria, mi segundo restaurante. Durante el camino me encontré con la señora Esperanza de la farmacia, que me saludó con el cariño de siempre, y con don Marco del puesto de periódicos, que me preguntó por los planes de expansión que había estado escuchando en el barrio. Era curioso cómo las noticias viajaban. Ahora que ya no escondía mi identidad como empresaria, toda la comunidad parecía saberlo. Y en lugar de tratarme diferente, me trataban con el mismo cariño de siempre, pero con un respeto adicional que se había ganado con trabajo honesto. En Casa Gloria, el arquitecto me mostró los planos para la ampliación que habíamos estado planificando. Íbamos a agregar una terraza techada que duplicaría nuestra capacidad de atención. Con estos cambios, podríamos atender hasta 150 personas simultáneamente, explicó el arquitecto. ¿Y cuándo podríamos comenzar la construcción? El próximo mes, si usted aprueba el presupuesto. Revisé los números junto con Héctor. La inversión era importante, pero los cálculos mostraban que se pagaría sola en menos de 2 años. Adelante, dije firmando la autorización. Mientras caminaba de regreso a casa esa tarde, pensé en todos los años que había mantenido mi vida empresarial separada de mi vida familiar. Al principio había sido por precaución, para proteger mis negocios de posibles interferencias. Después se había convertido en costumbre y finalmente, sin darme cuenta, se había vuelto una prisión donde yo misma me había encerrado. Adelmo había crecido viendo solo una versión de mí, la madre que cocinaba, limpiaba y se preocupaba por él. Nunca conoció a la empresaria que tomaba decisiones difíciles, que manejaba empleados, que construía algo duradero con sus propias manos. Y cuando finalmente se enteró, ya era demasiado tarde para que cambiara su perspectiva fundamental sobre quién era yo. Al llegar a casa, mi casa completamente mía, preparé té y me senté en el jardín pequeño que había en la parte trasera. Por primera vez en meses, marqué el número de Adelmo. ¿Mamá? Su voz sonaba sorprendida. Hola, mijo. ¿Cómo están? Bien, estamos bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Quería contarte que vamos a expandir Casa Gloria. Va a ser un proyecto grande. Hubo una pausa larga. Eso suena interesante. También quería decirte que tu habitación sigue igual. Siempre va a ser tu habitación. ¿Eso significa que podemos volver? Significa que siempre serás bienvenido a visitarme. Como visita. Otra pausa. Mamá, ¿crees que algún día podremos arreglar las cosas entre nosotros? Creo que eso depende de si puedes aceptar que soy una mujer adulta, capaz de tomar mis propias decisiones. Estoy tratando de entender todo lo que pasó. Está bien, Adelmo. Tómate el tiempo que necesites. Después de colgar, me quedé sentada en el jardín mientras el sol se ponía. Mi teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp del grupo de amigas que había formado con Lucia, Esmeralda y 2 señoras más del barrio. Estaban organizando un viaje a Puerto Vallarta para el próximo mes. ¿Te animas, Gloria? Ya es hora de que te des algunos gustos. Miré el mensaje y sonreí. Por primera vez en décadas, no tuve que consultar con nadie. No tuve que justificar el gasto. No tuve que pedir permiso para vivir mi propia vida. Escribí de vuelta. Claro que sí, ya era hora. Esa noche, mientras cenaba en mi mesa para una persona, no me sentí sola. Me sentí completa. Por fin, después de muchos años, era yo la que decidía a quién cuidar, cómo gastar mi dinero, dónde vivir y, sobre todo, cómo vivir la
mujer que durante años había sido invisible en su propia casa, había encontrado la manera de brillar con luz propia.